Iniciando protocolo, nivel de acceso autorizado. Proyecto activo, archivo confidencial. En un sótano del gobierno mexicano aparecieron carpetas marcadas con sellos rojos de confidencial. Eran los primeros rastros de una red secreta creada para espiar a su propio país. La embajada de Estados Unidos parecía un edificio más, pero dentro se cocinaban informes y acuerdos ocultos. México se volvía parte silenciosa del juego global de la CIA. En una oficina cerrada, un presidente mexicano dio la mano a un agente norteamericano. No hubo cámaras ni testigos, solo humo, silencio y un trato sellado en la sombra. En los escritorios del poder, un nombre empezó a repetirse en clave: Litempo, una red donde políticos y espías compartían información al servicio del imperio. Mientras el pueblo veía ondear su bandera, otra ondeaba detrás del telón. La influencia extranjera ya dictaba decisiones que nadie se atrevía a cuestionar. Una máquina de escribir marcó las 6 letras que cambiarían la historia. Así nació Litempo, el pacto secreto que ató a México al espionaje de la Guerra Fría. En la Embajada de los Estados Unidos en México, operaba algo más que diplomacia. Ahí estaba la base más poderosa de la CIA en toda América Latina. Su jefe era Winston Scott, un espía elegante y discreto. Desde su oficina llena de teléfonos y mapas, movía hilos que pocos conocían. Al finales de los 50, políticos mexicanos empezaron a reunirse con agentes extranjeros. No hablaban de tratados, hablaban de información, de favores y de poder. En estos documentos apareció un nombre en clave: Li para México, Tempo para continuidad. Así nació un código que solo unos pocos podían entender. Cables secretos conectaban Palacio Nacional con la embajada estadounidense. Era un lazo invisible entre el gobierno mexicano y la CIA. Agentes con credenciales oficiales cruzaban el país, pero su lealtad no era a México, era a otro gobierno. En cafés y hoteles, los maletines cambiaban de manos. Cada entrega era un favor, un pago o un secreto más. En Los Pinos los presidentes recibían informes sin filtro, pero a Washington solo llegaba la versión que le convenía. A los leales les daban visas, dinero y entrenamiento. Era la recompensa por mantenerse en el silencio. El pacto era simple: negar todo, incluso lo que todos sabían. En Litempo, el silencio valía más que la verdad. Un teléfono rojo quedó colgado, desconectado. Nadie hablaba. Ese silencio era lo que mantenía viva la red. Adolfo López Mateos se mostraba como un presidente nacionalista, pero en silencio tenía línea directa con la CIA. Su amistad con Winston Scott nació en desayunos discretos, entre sonrisas corteses y favores que nunca quedaron por escrito. De esos encuentros surgió la confianza que la CIA necesitaba. En México ya podían operar sin obstáculos ni preguntas. Las puertas se abrieron. Gobernación, ejército, presidencia, todo estaba al alcance de la red Litempo. En público, México era independiente. En privado, seguía instrucciones que venían desde Washington. Con López Mateos el espionaje llegó al corazón del poder. La red Litempo ya no era secreta, era parte del sistema. Gustavo Díaz Ordaz se convirtió en el principal enlace de la CIA. Nada pasaba sin que él lo supiera. Cada mañana recibía informes secretos sobre estudiantes,
sindicatos y periodistas. Todo quedaba registrado. Nadie quedaba fuera. Gobernación dejó de ser política y se volvió en una oficina de espionaje contra los propios mexicanos. A su lado, un joven Luis Echeverría tomaba nota de todo. Su obediencia lo haría subir hasta la presidencia. Las órdenes llegaban en sobres cerrados, sin sellos ni firmas, solo instrucciones y un mensaje: no pregunten. La red Litempo ya era un engranaje perfecto. Presidencia, gobernación y la CIA unidos en secreto. Su consigna era clara: contener al enemigo interno. Todo aquel que pensara distinto era sospechoso. En 1968, la información empezó a manipularse. Lo que pasó en Tlatelolco nunca llegó igual a Washington. La versión oficial viajó en valijas diplomáticas, limpia, editada y escrita por el propio gobierno mexicano. En Estados Unidos esos reportes quedaron archivados como verdad. Nadie imaginó que eran solo propaganda bien empaquetada. Décadas después, los archivos desclasificados mostraron la trampa: inteligencia maquillada, represión disfrazada de estabilidad. En un último documento, una palabra se borraba lentamente: intelligence, como si la verdad se evaporara en el humo. Fernando Gutiérrez Barrios era el hombre clave. Desde su despacho, controlaba todo lo que se veía y lo que no. Miguel Nazar Haro tomó el relevo con mano dura. Ningún informe salía sin pasar por sus ojos. Cada día, maletines llenos de expedientes llegaban a la embajada. Los reportes cruzaban la frontera antes que la justicia. Desde el extranjero llegaban micrófonos, grabadoras y técnicas nuevas. México aprendió a espiar siguiendo un guión ajeno. En salas oscuras, agentes mexicanos recibían instrucciones directas. El enemigo ya no era externo, vivía dentro del país. La policía política hablaba dos idiomas: el oficial y el secreto, el que nunca debía describirse. El objetivo era simple: detener cualquier disidencia antes de que creciera. La vigilancia empezó mucho antes de que hubiera marchas. Los informantes detallaban todo: nombres, reuniones, volantes, hasta las frases en una pared. Nada escapaba al archivo. Embajadas y exiliados fueron puestas bajo lupa. México espiaba, y también era espiado. Las aulas se llenaron de oídos. Cada maestro, cada estudiante podía ser un informante más. En los sindicatos, las cámaras grababan más que los discursos. La protesta se volvió material de inteligencia. El PRI lo llamó estabilidad nacional. En los papeles sonaba firme. En la calle se sentía como miedo. La red se alimentaba con dinero que nunca aparecía en los libros: subsidios, apoyos y favores bajo la mesa. Desde el extranjero llegaban maletines con tecnologías nuevas: micrófonos, grabadoras y sistemas de escucha imposibles de rastrear. Esos aparatos abrían puertas donde nadie debía entrar. Teléfonos, oficinas, incluso embajadas eran parte del juego. A cambio, los agentes recibían respaldo político y protección internacional. El silencio tenía precio, pero también recompensa. Con cada entrega, México perdía un poco más de control. La línea entre cooperación y obediencia se volvió invisible. No quedaron firmas, ni recibos, ni pruebas. Solo una huella que el tiempo aún no ha podido borrar. El gobierno repetía una idea: México estaba bajo amenaza del comunismo. La prensa se alineó sin dudarlo.
Cada titular contaba la misma historia, la del miedo. Las universidades fueron vigiladas, los sindicatos y colonias populares marcadas como foco rojo. Cada telegrama entre la CIA y Gobernación traía la misma instrucción: vigilar más, dudar más, controlar más. En Washington brindaban por la estabilidad de México. Nadie hablaba del precio que eso tenía aquí. En los papeles, una democracia firme. En la realidad, un país bajo escucha permanente. ¿Fue el ITEMPO un acuerdo táctico o una forma de rendirse sin decir? Para el PRI significó ganar tiempo y mantener el control total del país. Para la CIA fue una llave directa al corazón del poder mexicano. La soberanía se negociaba en cenas privadas y maletines bien cerrados. Las decisiones de seguridad nacional llevaban sello extranjero y nadie lo admitía. El Estado aprendió a hablar en clave. Sus sombras terminaron siendo más largas que sus discursos. Con los años, Litempo desapareció de los informes, pero sus métodos quedaron dentro del sistema. Los archivos desclasificados lo confirmaron. Presidentes mexicanos actuaron como informantes de la CIA. El secreto peor guardado del PRI sigue vivo, incomodando a la historia oficial. En los discursos se hablaba de soberanía, pero en los pasillos todo se decía en clave. ¿Fue el ITEMPO un pacto por estabilidad o una forma de tutela disfrazada de alianza? ¿Puede haber democracia cuando la inteligencia dicta las reglas del poder? Gracias por la distinción de su atención. ¡Nos vemos en el próximo archivo! Protocolo finalizado. Hasta el próximo archivo. Y no olvides suscribirte.